Hoy día vamos a responder 6 preguntas acerca de un tema muy importante, la gripe española. Pregunta 1. ¿Qué fue la gripe española? La gripe española no fue otra cosa que la pandemia que azotó al mundo entre 1918 y 1920. Esta pandemia fue una de las más letales. Se asegura que se llevó entre 20 millones y 50 millones de personas, pero cálculos más ajustados dicen que fueron entre 50 y 100 millones de personas las víctimas alrededor del mundo. A diferencia de la pandemia que estamos pasando ahora, la pandemia de 1918 afectó especialmente a los más jóvenes, las personas entre los 15 y los 40 años. Los síntomas eran malestar, fiebre, tos, luego degeneraba en neumonía y luego de la neumonía pasaban a ponerse azules y luego podía pasar lo peor. Se dice que en muchos casos la enfermedad podía llevarse a la víctima en 24 horas. Hay varias teorías con respecto al origen de la pandemia de 1918. La más aceptada es que se inició en Kansas, en Estados Unidos, en un campamento militar donde el paciente cero habría sido uno de los cocineros. Y a partir de ese paciente cero, toda la enfermedad se desperdigó por todo el campamento militar y luego por todos los demás campamentos militares de Estados Unidos. Pregunta 2. ¿Y si no inició en España, por qué se llama gripe española? Exacto, la gripe española no debería llamarse gripe española. La explicación es la siguiente. Los soldados americanos que estaban en estos campamentos militares en realidad estaban siendo entrenados para ser enviados a Europa. ¿Por qué? Recordemos que estábamos en plena Primera Guerra Mundial y los americanos estaban listos para apoyar al ejército de los aliados contra Alemania. Estos soldados fueron por barco hacia Europa, pero con ellos se llevaron también la gripe española. Bueno, lo que se pensaba que era española. Al llegar a Europa, la diseminación fue súper fácil. De Estados Unidos inmediatamente pasó a Francia, Italia, Alemania, Inglaterra y de taquito pasó a España. España no estaba participando en la guerra, era un país neutral. Y cuando llega la pandemia, no tuvo ningún problema en hacerlo público a la población. Empezaron a aparecer noticias en los periódicos y empezaron a aparecer el número de víctimas. Lo que no hicieron los demás países hicieron los locos, porque no querían que nadie supiera que todas las tropas se estaban muriendo. ¡General, se están muriendo los soldados! ¡Me da mucha pena! ¡Traigan más! No querían que se bajara la moral, ni de los soldados, ni de los civiles. Y por eso ningunearon la enfermedad. Como España era la única que hablaba de la pandemia y mostraba números, los demás países aprovecharon el pánico y dijeron que probablemente la enfermedad provenía de España. Y así quedó la gripe española. Pregunta 3. ¿Por qué fue una pandemia tan letal? Básicamente por 2 razones. Razón número 1, la guerra. La guerra era más importante que todo lo demás y no importaba que la gente se estuviera muriendo por una pandemia. Y la razón número 2 fueron las olas. Sí, porque no fue una, no fueron 2, fueron 3 olas que tuvo esta pandemia en 1918. La primera ola duró unos 3 o 4 meses. Luego de ese tiempo, las cosas parecían mejorar, al punto que las medidas sanitarias se relajaron y las personas pensaron que ya podían salir de sus casas y podían dejar de usar mascarillas. Sin embargo, no fue así. La segunda ola llegó mucho más destructiva que la primera y es culpa de la segunda ola el 75% de las muertes durante la pandemia. La tercera ola pudo haber sido igual de letal que la segunda. Sin embargo, la Primera Guerra Mundial ya había acabado y por tanto no habían los soldados para llevar el virus consigo por todos los países, por lo que no fue tan maligna. Y de entre las personas famosas que también se contagiaron, porque las pandemias no perdonan, estuvieron Franklin Delano Roosevelt, Gandhi y el mismísimo Walt Disney. 4. ¿Y la gripe española llegó al Perú? Claro que llegó al Perú. La gripe española llegó a toda Latinoamérica. Se saben los números de Brasil, por ejemplo. Brasil tuvo alrededor de 50.000 víctimas. Se sabe de Argentina, unos 40.000. De Perú,
Desgraciadamente no se tienen números exactos, pero la Beneficencia tiene archivos de víctimas de una extraña enfermedad respiratoria que atacó a muchísimas personas en el Perú entre 1918 y 1920. No se tienen números de todos los departamentos del Perú, pero sí se sabe que las 3 ciudades que fueron más afectadas por la pandemia fueron Lima, Trujillo e Iquitos. 5. ¿Y cómo se controló? Bueno, así como llegó la gripe española, que en realidad no era otra que una versión horrorosa del virus de la influenza H1N1, se fue en diciembre de 1920. Nunca se encontró la vacuna y lo que se piensa es que el virus empezó a perder fuerza conforme las personas se iban inmunizando. En realidad es sumamente difícil encontrar una vacuna para los virus tipo influenza, dado que van mutando, van cambiando siempre, pero no se pierde la fe. En la actualidad contamos con muchísimas más ventajas para combatir una pandemia de lo que tenían en 1918. Ahorita tenemos laboratorios, tenemos posibles medicinas, tenemos tecnología, estudios para vacunas, infraestructura. Sin embargo, es importante señalar que los virus son impredecibles. Lo que tenemos que hacer entonces es exactamente lo mismo que hicieron en 1918 para controlar la pandemia. Aislamiento social y mascarillas. 6. Adriana, ¿y por qué has puesto esa canción de fondo? Bueno, yo les cuento rapidito. La canción de fondo que pueden escuchar se llama Soldado de Nápoles o la canción del olvido. Es parte de una zarzuela y fue el hit del verano en 1918. Era el equivalente a la Tusa del 2020. Era tan pegajosa la canción, que cuando apareció la pandemia empezaron a hacer bromas y dijeron que la pandemia era tan pegajosa como la canción. ¡Ah! ¡Qué malo! Y esas fueron 6 preguntas con respecto a la gripe española. Espero que la información les sea de utilidad y nos estamos viendo en un siguiente video. ¡Chau!